¿Es un buen momento para invertir en YPF? Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis de cómo viene, de cómo vino y qué esperamos en el futuro de YPF. Lo primero que hay que tener en cuenta es que YPF tiene adentro de su precio el Estado argentino. ¿Qué significa esto? Que cuando uno piensa quién es el socio mayoritario para tomar las decisiones de YPF dentro del directorio, tiene que estar pensado que el directorio está conformado por gente o está ahí por el Estado Nacional, es decir, el Poder Ejecutivo. Eso nos ha jugado muchas malas pasadas, hemos vendido mal YPF, hemos vendido bien YPF, hemos salido a rescatar a YPF, hemos tomado muchísimas malas decisiones nosotros como inversores y el Poder Ejecutivo con respecto al qué hacer con YPF. Cuando nosotros pensamos en el riesgo argentino, estamos hablando justamente de la legislación y los proyectos que hay dentro de la Argentina. YPF es el más importante que tenemos. YPF es una empresa con más de 100 años en el mercado, se dedicó siempre a la perforación de petróleo convencional, que es decir, la misma forma que se hace un pozo y se extrae. Hace menos de 15 años apareció una nueva técnica a utilizarse mucho más en el mundo que se llama fracking a través de erupción, de romper la piedra. Tiene un menor costo y es un proceso de producción muchísimo más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando asumió Macri en el gobierno, ocurrió que empezó a tratar de que hubiese una lluvia de inversiones que llegaran dentro de todo a Vaca Muerta. Lamentablemente llegaron inversiones, no todas las que se esperaban, y digo lamentablemente llegaron inversiones con un pensamiento de tratar de sacar beneficio en el muy corto plazo, y Vaca Muerta es un proyecto a pensarlo a muy largo plazo. ¿Por qué? Porque lo primero que va a ocurrir es que se tenían que vaciar o dejar de tener utilidad los pozos tradicionales, es decir, YPF tenía un 90% de sus pozos en pozos tradicionales de petróleo. Para invertir en fracking y para empezar a utilizar pozos de fracking tenía que agotar esos pozos y si no vendérselo a cualquier otra compañía cercana que quisiera sacar petróleo a través de esos pozos. Ninguna empresa quería comprar pozos tradicionales de YPF, entonces no le quedó otra que ponerse a producir petróleo de la forma tradicional, dejando para un poco más adelante todo lo que era el desarrollo del fracking, que es esta forma de poder producir petróleo a menores costos. Entonces otras empresas que operan dentro de Vaca Muerta, como puede ser Vista, de la cual vamos a hacer un video un poquito más adelante, o Pampa Energía, o Pan American Energy, o Tecpetrol, empezaron a utilizar estas técnicas de fracking y empezar a ver qué resultados arrojaban. Y todos descubrieron de que ha aumentado los rendimientos, ha aumentado la velocidad en que podemos producir petróleo y no se han visto consideraciones muy importantes con respecto a lo ambiental. Entonces, durante la época del gobierno de Alberto Fernández, YPF estuvo más centrada, por una decisión política claramente, en abastecer el mercado interno. Para eso YPF vendía el petróleo en Argentina a un costo mucho más bajo que si lo hubiese exportado. Por lo tanto, su acción estaba subvaluada. Tuvimos la pandemia en el medio que hizo que los precios del petróleo bajaran terriblemente. Eso dejó a YPF en una situación complicada, dentro de que estaban agotando sus pozos tradicionales, vendiéndolo a lo que se le llamaba barril criollo, que es un barril que es lo que le compra el Estado argentino, es decir, el precio máximo al cual puede vender dentro del mercado interno, que ese precio era mucho menor a los precios internacionales, y con juicios en puerta muy grandes. Dentro de uno de esos está el litigio en Estados Unidos, un juicio por 16.000 millones de dólares. Bueno, ¿qué está pasando con eso? El petróleo ha bajado mucho su precio, pero ha aumentado mucho el precio del combustible en Argentina, y como YPF es el proveedor de combustible interno más grande, se ha visto beneficiado por esta suba del precio de la nafta. Ya está casi en un punto de equilibrio con lo que sería el petróleo si lo exportara, así lo vendiera en el mercado interno. Ya estamos en un precio de equilibrio, así que exportarlo o no exportarlo ya no es un inconveniente, porque el precio que está vendiendo acá es un precio de mercado. El tema con la deuda, lo que ha ocurrido es que estaban por embargar y tomar decisiones, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tomado una decisión favorable a Argentina y ha puesto paños fríos con respecto a, todavía se está definiendo si el deudor es el Estado argentino o si es la empresa. Ya está casi claro, que el deudor es el Estado argentino como accionista, es decir, que si la deuda de 16.000 millones la tuviese que pagar alguien, sería el Estado nacional y no la empresa.
Con esto, ¿qué quiero decir? Que los riesgos de que la empresa defaultee o que esté en una situación crítica ya no existen, porque los juicios los pagaría el Poder Ejecutivo y no la empresa. Ya ha empezado a tener producción de fracking importantes, se ha desprendido de muchos pozos convencionales que ya tenía, abastece el mercado interno pero ya a un precio de mercado. Y si el país cumple con sus obligaciones en el pago de la deuda, baja de riesgo país y empieza a exportar petróleo a través de YPF, es una acción a tener muy en cuenta. Porque nosotros ahora YPF tiene cargadas muchas cosas encima, es decir, es una empresa argentina con un directorio del Poder Ejecutivo argentino, en un mercado con mucha incertidumbre. Todos esos factores están cargados en el precio de la acción, que oscila entre 20 y 25 dólares. Pero analistas de mercado muy importantes han empezado a poner la vista en YPF porque la ven muy retrasada, aún para ser una empresa petrolera argentina. Están viendo los precios de la acción en 40 a 45 dólares para fines de este año o marzo del año que viene. Pero lo que pasa es que uno tiene que saber qué están viendo para descontar y pensar que puede aumentar tanto la acción de la empresa. Lo que están viendo es que el gobierno nacional va a seguir con el déficit cero, no va a pegar una devaluación, no va a hacer un congelamiento de precios, no va a congelar el precio de los combustibles, no va a defaultear. Si vos pensás que Argentina no va a hacer nada de eso, la acción de YPF en 40 a 45 dólares para el mes de marzo del año que viene es un valor razonable. Ahora, si vos pensás que Argentina se va a comportar como Argentina siempre se comporta, esperar un precio de alrededor de 30 a 35 dólares sería más lógico. Y si Argentina defaultea, no puede vetar las leyes, o se las dan vuelta, o realmente se hace ingobernable el país por la crisis social que está ocurriendo y salarios bajos y los problemas que tiene la Argentina normalmente, te diría que no te metieras en Argentina ni te metieras en YPF. Entonces, para tomar una conclusión con respecto a esto, lo que tenemos que decirte es que es una acción firme. Todas las empresas que están dentro de Vaca Muerta están creciendo considerablemente. Es una acción que está subvaluada a precio de libros, es decir, con los fundamentos. Es una acción que tiene grandes oportunidades de crecer en el corto y mediano plazo si la Argentina hace las cosas bien. ¿Y qué significa que la Argentina haga las cosas bien? Que no defaultee, que no ponga control de precios, que no ponga control de cambios más de los que ya tenemos con el cepo. Entonces, si se dan esas 3 o 4 cosas en el corto y mediano plazo, el riesgo país empieza a bajar, los bonos empiezan a subir, YPF va a ser una de las empresas más beneficiadas. ¿Por qué? Porque YPF es la empresa con cotización en Argentina que tiene el mayor market capital. ¿Qué significa esto? Supongamos que pensamos como que los bonos y las acciones fueran caños por los cuales llega el dinero. Bueno, YPF es el caño más grande. Al ser la empresa más grande, tiene mayor cantidad de acciones en el mercado, por lo cual si pensamos que no es un fondo del exterior, si uno quisiera entrar a través de Habana, de Teo, de empresas chiquitas, tendríamos que uno estar todo el tiempo viendo cuál es el volumen operado. Y el volumen operado de esas acciones es bajo. Los mayores volúmenes operados que tiene Argentina son YPF, Banco Galicia, Banco Macro. Entonces, cuando uno piensa que si el país va a hacer un poquito las cosas bien, ¿cuáles van a ser las acciones más beneficiadas? Y van a ser las empresas más grandes, que tienen un caño mucho más grande, por la cual pueden venir los fondos a la Argentina. Después eso va a tener un derrame al resto del Merval, obvio que sí, pero van a ser las primeras acciones en reaccionar ante una llegada de inversiones en la Argentina. Así que nada, les quería comentar esto, quería que viéramos un poquito por qué está barata YPF y cuáles son las expectativas del mercado en el corto, mediano y largo plazo. Así que nada, a esperar a ver qué pasa con la Reserva Federal, si va a ser una suba de tasas, a ver qué pasa con el gobierno, con la presentación del presupuesto, si se lo van a aprobar, si sigue el déficit cero, si el riesgo país llega a tocar puntos de 1100, 1150, si logramos ver esos indicadores sin ninguna devaluación en el medio o un control de precios del petróleo, yo te diría que analices YPF, que la mires,
que la tengas en cuenta, que la tengas en tu radar. Cualquier precio de ingreso entre 18 y 25 dólares es un buen precio de ingreso para tenerla al mediano o largo plazo. No es una acción que creo que vaya a multiplicar por 2 o por 3 su precio en el corto plazo, pero sí tener una proyección de acá a 2-3 años con vaca muerta es un buen indicador. Así que bueno, espero que el video les haya gustado, que les sirva y nada, estamos acá para comunicarnos. Podés likear el video, podés suscribirte al canal, que vas a recibir mucha información parecida a esta. Nos vemos.